Buenas y bienvenidos otra vez a esta semana con Raquel. Pasamos de hablar sobre el túnel de Miami a las viviendas públicas y con eso quiero dar la bienvenida a Jorge Cibrón. ¿Cómo estás, Jorge? De lo mejor, gracias. Muchas gracias por estar con nosotros. Bueno, vamos a empezar explicando un poco cómo funcionan las viviendas públicas en el condado de Miami-Dade, porque muchas personas se confunden específicamente con diferentes ciudades que en algunos casos tienen sus propias viviendas públicas. Claro, la ciudad de Miami, siempre estamos explicando, no tiene viviendas públicas, son las del condado. Y la mayoría de las viviendas públicas en el condado de Miami-Dade son del condado. ¿Cómo funciona ese mecanismo y cómo es diferente para las? Yo creo que son nada más que dos excepciones, la ciudad de Hialeah y de Miami Beach, que tienen sus propias viviendas públicas. Homestead también Homestead tiene. también. Entonces, sí. Pero todas las otras viviendas públicas están en el condado de Miami-Dade, pero hay viviendas públicas del condado de Miami-Dade que están en esas ciudades también. Correcto. Que es porque la gente se confunde. Correcto. Primeramente, nosotros no tenemos un túnel. Quiero advertir eso. Pero segundo, nosotros básicamente en Miami-Dade County tenemos más de 9.200 unidades públicas. Como tú dijiste, nosotros somos en el estado la agencia más grande de unidades públicas. Hay otros en Jacksonville y en otros lugares también, y en la ciudad, como hablamos. Es todo Miami-Dade County. Así que básicamente de la línea de Broward hasta abajo, casi llegando a Los Cayos, en Homestead, en todo eso, por ahí están todas las viviendas públicas. Así que es un área bastante grande. Bien grande. Claro. Y es importante también mencionar que es diferente al Plan 8. Las personas se confunden mucho con esto del Plan 8, porque claro, las viviendas públicas, uno puede vivir usando el Plan 8 en una vivienda particular que ahora tiene un uso público, porque las personas que tienen esas viviendas particulares han aplicado para participar en el plan del Plan 8, entonces ellos reciben dinero del gobierno federal para que la persona pueda vivir ahí, pero esto es muy diferente a las viviendas públicas del cual el condado de Miami-Dade son propietarios, que es en el caso y nosotros administramos las viviendas públicas también. Claro. Del otro lado es propietario y ellos son los que administran. El privado es el que administra el programa de su propio edificio. Y muchas personas siempre tenemos las llamadas sobre que tengo un plan 8. Bueno, primero siempre te dicen, vivo en una vivienda pública y tengo tal cosa que no funciona. Y entonces cuando te pones a averiguar, viven en un plan 8 y lo que deben estar haciendo es, técnicamente son un inquilino y deben estar llamando al propietario. Correcto. Y claro, es diferente basado en el arreglo legal que tengan con esa persona, porque todos los casos son diferentes cuando hablamos sobre el mantenimiento de esas propiedades. Correcto. Pero cuando hablamos sobre las viviendas públicas en el condado de Miami-Dade, la mayoría fueron construidas hace más de 30 años. Y eso, claro, siempre ha sido un punto muy difícil, pero vamos a hablar sobre algunas. Muchas personas conocen, por ejemplo, las Tres Torres. Me acuerdo que tuvimos la conversación cuando se estaba haciendo el parque de pelota, que todo el mundo que vivía en las Tres Torres pensaban que iban a derrumbar las Tres Torres, porque claro, le ponían el parque de pelota adelante. Eso fue, se explicó 1000 veces, yo creo que eso no iba a ocurrir. Estas son propiedades del condado, que claro, administra el condado, pero sí, de un punto de vista de mantenimiento se ha estado hablando sobre ese tema por varios años. Me acuerdo que hace 2 años hubo un dinero federal que se usó para hacer algunos arreglos. Sí. Pero ¿cómo funcionan? ¿Cuál es el estado de estos edificios? ¿Qué es lo que se hizo hace 2 años de un punto de vista histórico para que las personas entiendan los arreglos que le hace falta? Porque las personas que, a eso sí que no tiene ningún propietario que lo pueda hacer, es el condado que lo tiene que arreglar. Y el dinero que se dio hace 2 años es el dinero que le dicen ARRA, que es un dinero que era para promover la economía. Y eso es parte de los fondos federales. Y es una cosa muy importante. Nosotros no recibimos fondos del condado y no recibimos fondos del estado. Los fondos de nosotros son federales de US HUD, de Washington. Y el problema básico, Raquel, es que tenemos identificado $200 millones de renovaciones que hay que hacerle a las viviendas públicas. HUD nos da a nosotros 10 millones al año. Así que la matemática no da. No da, claro. ¿Okay? Y es más, cada año eso se incrementa de 5 a 7%. Así que recibimos 10 millones y se incrementa cada año por casi lo mismo. Entonces, esa fórmula no da.
y hay que buscar otras innovaciones, hay que buscar otra manera de adquirir fondos para poder mantener las propiedades con las cosas que necesitan. Tú hablaste de 40 años. Liberty Square este año cumplió 75 años. Así que hay una que tiene 75. Y tenemos muchas otras que tienen 40 años. Entonces, eso hay que mantenerla. Y mientras más viejas son estas propiedades, más difícil y más costoso es mantenerlas. Claro. Y estas propiedades, las personas que viven en las mismas son personas de bajos ingresos que obviamente no tienen el dinero para hacer los arreglos. Entonces, cuando hablamos de los arreglos, yo sé que, por ejemplo, algunas cosas toman prioridad. Siempre oímos hablar sobre los elevadores. Los elevadores tienen que tomar prioridad porque las personas tienen que tener acceso a los apartamentos y hablamos sobre las leyes federales con las cuales ustedes tienen que cumplir. Entonces muchas personas siempre se quejan y dicen, bueno, si está roto el aire acondicionado, ¿por qué están arreglando el elevador? No, es que por ley se tiene que arreglar el elevador porque tiene que haber acceso. La primera importancia es lo que dicen life safety, cosa que va a proteger la vida. A proteger la vida de la persona. Esa es la primera prioridad. Y entonces hay ciertas otras importancias que van de ahí y todos nosotros hacemos un plan y ponemos esas prioridades. Y afortunadamente, con el poco dinero que tenemos, tratamos de hacer lo más posible, pero es bien difícil. Claro. Y hablamos sobre los elevadores, claro, los aire acondicionados, pero algunas veces son cosas de mantenimiento pequeñas, pero que se van sumando, ¿no? Cuando hablamos sobre las ventanas, los techos, de los pisos de algunas de estas viviendas, los baños, siempre es una queja muy común. Los parqueos, la seguridad, las cámaras de seguridad, se van amontonando, es más y más y más. La lista mía es grandísima. Bueno, yo sé que el año pasado no se dio ningún dinero para hacer arreglos, era mi entendimiento. Muchas personas estaban hablando sobre eso. La lista de las personas en la lista de espera es enorme. Siempre cuando hablamos sobre esto, las personas quieren saber si se va a abrir la lista otra vez, si se van a construir nuevas viviendas públicas. Sabemos que eso es muy difícil con la necesidad que hay para arreglar estas otras, ¿no? Pero de un punto de vista de lo que ocurrió este año, ya mencionaste cuál es la necesidad, pero del punto de crecimiento, ¿qué es lo que están considerando para arreglar estas propiedades? Este año hicimos lo que le llamamos nosotros un RFP, Request for Proposal, que son propuestas. Porque lo que se habló es que básicamente el dinero que vamos a seguir recibiendo federal no es suficiente. No es suficiente. En los últimos 4 años el dinero se ha bajado 20%. Así que era difícil como era, ahora se hace más difícil. Hay que hacer otra cosa. Entonces nosotros empezamos a mirar las cosas que se podían hacer y hay unos fondos estatales que no son para las agencias, son para entidades privadas. Entonces lo que nosotros hicimos es hacer una asociación básicamente en que nosotros, con la propuesta esa, vamos a buscar entidades que nos pueden ayudar a hacer esos arreglos. Entonces, y ellos tienen entonces los fondos estatales para hacerlo. Correcto. Es una competencia básicamente. Tú tienes que aplicar y hay cierta puntuación que ellos te dan y basada en esa puntuación entonces te dan el dinero, el award que le dicen. Claro, y es dinero estatal para Economic Development, ¿no? Sí. Claro, entonces es el dinero que está dando el Estado de la Florida y en el pasado hemos hablado con esto cuando hablamos con Tony Villamil sobre cómo funcionan los fondos del Estado, pero hay dinero que el Estado tiene específicamente apropiado para invertir en la economía, para crear trabajo. Sí, entonces, ellos tienen diferentes fondos y no te voy a... viajes para buscar hay unos que son súper complicados, pero es un fondo que ellos tienen para eso, para hacer este tipo de cosas. Y entonces, en el pasado, esos fondos nada más que tenían como 10%, 5 o 10% para hacer rehabilitación. El año pasado fue la primera vez que subieron eso a 35% y este año lo mantuvieron a 35%. Así que tienes la habilidad de con esos fondos hacer nuevas viviendas con el resto del dinero y entonces 35% de esos fondos pueden usarse para renovar
las viviendas que están existentes. Que eso no era así antes. El año pasado fue la primera vez que subieron el dinero para hacer eso. Claro, y es importante. Mencionaste que, claro, esto es un proceso estatal donde las diferentes compañías tienen que aplicar y el Estado es el que escoge la compañía y el proyecto. No, la compañía no, el proyecto. Las compañías la escogemos nosotros. Y si quieres te explico el proceso, claro, porque el proceso empieza mucho antes de eso. La primera parte del proceso, de verdad, es lo que le llamamos nosotros el PHA Plan, el plan de la agencia que nosotros hacemos todos los años. Y en ese plan de la agencia nosotros decimos, esto es lo que nosotros intentamos hacer. Ahí donde dijimos básicamente que vamos a hacer el RFP. El RFP es una solicitación que va a todo este tipo de compañías, en inglés lo que le dicen developers, pidiéndole el interés de ellos en hacer estos proyectos para nosotros. Ellos mandan sus cualificaciones, hay un comité de selección que mira todas las calificaciones y ellos escogen cuáles son las compañías para cada proyecto. Eso va al Board of County Commissioners, los comisionados, ellos aprueban y entonces tenemos los developers con cada propiedad. ¿Okay? Entonces, basado en eso, empieza el proceso de aplicar. A la misma vez, cuando eso está yendo en esta manera, tenemos el otro proceso, que es el proceso con los residentes de nosotros. Porque nosotros entonces vamos a los residentes y tenemos reuniones en esas propiedades y le decimos a los residentes, vamos a hacer esto. Este es el plan que nosotros tenemos. La propiedad suya, que usted vive, tiene posibilidad de hacer esto. Y empezamos un diálogo con los residentes que todavía estamos teniendo. Y ahora voy a hablarte de los que pudieron coger fondos. Pero eso empieza el proceso. Vamos a todas las propiedades y le decimos, hay posibilidad de esto. Y entonces ese diálogo sigue en el proceso entero de lo que vamos a hacer en esa propiedad. Ya después que ellos mandan las aplicaciones, ¿okay? Entonces, y hubieron 28 aplicaciones para este tipo de fondos, se cogieron 5. Así que el Estado dijo, estas 5 son las que ganaron basado en la puntuación. ¿Y cuáles son esas 5? Esas 5 son Green Turnkey, Dante Facel, Joe Moretti, Stirrup Plaza y South Miami Plaza. Son 495 unidades que se van a renovar con $66 millones aproximadamente, que es dinero que nosotros no tenemos acceso y por eso hicimos este tipo de cosas. Claro. Así que y esto, nosotros, el Estado fue que lo escogió, porque esa es la otra pregunta, ¿no? ¿Por qué este edificio y no el otro? Pero el Estado fue lo que escogió los proyectos. No, eso está basado en una puntuación que ellos tienen y entonces las propiedades que mejor coordinan con esa puntuación son las que van a ganar. Claro. Bueno, vamos a tomar una breve pausa. Regresamos entonces para hablar sobre lo que va a ocurrir en esos edificios y cómo se va a hacer esta renovación. Quédese en sintonía.